Pronto, marzo se estaba aproximando. Era el mes donde los eventos se celebraban y sin falta el frío estaba llegando a la casa como cada año. ¿No sería una excelente idea preparar un enorme horno independiente para el invernadero?, preguntaba Edil, mientras se podía observar el entumeciente frío que se sentía cada mañana. La idea no era absolutamente mala, porque este año parecía sentirse más frío que las estaciones pasadas de los últimos años, así que Taliesa sugirió mejor un pequeño brasero con antelación. Mientras intercambiaban ideas de cómo solucionar el frío en el castillo de los Chatnier, una voz de una doncella interrumpió la conversación de ellas, mientras le gritaba a la princesa que fuera más despacio. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Taliesa, un poco desconcertada. Había sido que la princesa había llegado a la habitación donde se encontraba ella, y como era usual en Miesa, se tiró a la alfombra. Esto era demasiado extraño porque se decía que usualmente la princesa siempre estaba con sus doncellas. Entonces, ¿qué era lo que había motivado a la princesa a llegar hasta ahí?, se preguntaba Taliesa un tanto sorprendida. Antes de recibir alguna respuesta, Edil interrumpió. «Disculpe, mi señora, pero llamarla con la etiqueta princesa, ¿no cree que es como si fuera alguien desconocido a la familia?» «¿Lo es? No sé todavía cómo llamarla». Taliesa dirigió su mirada a la doncella Edil para preguntarle sobre qué honoríficos usar con la princesa, ya que, debido al largo tiempo que se encontraba viviendo en la frontera, no sabía mucho sobre las leyes del Palacio Real, así que estaba un poco desactualizada con las etiquetas del imperio. Por la cara que mostraba Edil, claramente no sabía. Sinceramente, los pensamientos que venían de Taliesa sobre el trabajo de estas dos doncellas era pobre, no, inútil. Ni siquiera se esforzaban por llevarse bien, aunque sea superficialmente. «No se preocupe, señora, yo estuve investigando», dijo Edil. Hace 3 generaciones, la cabeza de la familia Edvard y su esposa llamaban a la princesa por su nombre. Incluso el señor Eirik algunas veces la llama esposa. ¿Será que tal vez también pueda dejarme llamarla por su nombre?, se preguntaba Taliesa, mientras la observaba un tanto dudosa. Así que, de sus labios, pronunciaron el nombre de Miesa, haciendo que las altas expectativas que tenía Taliesa en cuanto a la respuesta que obtuvo de ella fueron acertadas. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, fue las grandes comisuras que se habían aparecido de lado a lado, mostrando su gran sonrisa radiante como una forma de acuerdo mutuo a una nueva amistad entre aquellas dos. Su nombre era muy bonito y Taliesa se lo dejó saber. Observando aquel ambiente tranquilo que flotaba en el lugar, la doncella Edil no dudó en aprovecharse de la situación, pidiéndole el favor de cuidar de la princesa hasta antes de la cena. Claramente esto no era ningún problema para Taliesa, pero ¿no es esto tan extraño?, se preguntaba. Por supuesto, puede irse y descansar. Fue lo único que salió de Taliesa. Claramente se podía observar que el rostro de Edil no se veía agotado, ni mucho menos se veía con la intención de irse a descansar. Fue todo lo contrario, porque la cara nerviosa de Edil fue el único gesto que dejó antes de irse. Edil, resoplando con cierta incredulidad, se preguntaba cómo era posible que obtuviera un título así con lo poco productivo que era, ya que había oído que se la pasaba holgazaneando todo el día. Eso sí, era demasiado estricta con los baños de la princesa, mientras que la segunda doncella Maleka se desaparecía todos los días y no se la encontraba por ningún lado. Por supuesto que era algo tan extraño, pues holgazanear tan notoriamente debía haber una razón. Mientras intentaban buscar más respuestas, más preguntas salían. Así que por el momento no les quedaba de otra más que seguir con este juego absurdo, porque hacer un movimiento extraño podría costarles la vida. Esto era bastante peligroso y preocupante para todos,
y sobrepensar hizo que Taliesa tuviera un intenso dolor de cabeza. Así que amablemente le preguntó a Edil si podía ir a buscarle su medicamento. Por supuesto que esto no era ningún problema para Edil. Mientras se retiraba, no se esperaba que algo interesante sucedería ahí, porque cuando venía de regreso se encontró a una princesa descansando en las rodillas de su señora, lo cual para Edil le había sido demasiado extraño, pues jamás había visto a su señora prestarle las rodillas a alguien para descansar. «Señora, ¿está bien? Si el dolor es demasiado intenso, podemos traer al médico». Pero Taliesa interrumpió. «¿Esta niña, no dijiste que tenía 20 años? Así es, señora. Había escuchado que, cuando era más joven, vio a más de la mitad de la familia real exterminada brutalmente. Debió haber sido tan doloroso que le resultó difícil soportarlo con cordura». Era tan claro darse cuenta de la situación. Inclusive para Taliesa era claro que seguía siendo explotada hasta la fecha por todos. Pobre niña, nunca tuvo un descanso. Para Edil, la lástima que se mostraba en la cara de su señora y los comentarios tan lúgubres y lamentables que salían de su boca la habían tomado por sorpresa. «Mi señora», quiso preguntarle Edil, pero Taliesa siguió. «El color de sus ojos y la forma de su cara son hermosos. Solo asegúrense de alimentarla bien», mientras la mano cálida y gentil acariciaba la cabeza de Miesa. ¿Color de sus ojos? Pero, ¿en qué momento se acercó tanto a ella para darse cuenta del color de sus ojos?, pensaba Edil, pero como si pudiera leer los pensamientos de ella, Taliesa le respondió: «Bueno, es porque siempre lleva el cabello alborotado. Es por eso que no se puede percibir bien su rostro». En ese justo momento, Miesa iba volteando en dirección donde estaba Edil, y una pequeña sorpresa se llevó, pues pudo percibir el color de aquellos ojos que la miraban inocentemente, y algo un tanto familiares se encontraban en ellos, y un vago recuerdo hizo sobreexaltarse Edil. ¿No será que la princesa le recuerda a esa niña? «Oh, ¿todo bien?». Taliesa, con un tono gentil, le preguntó a Miesa, pues el ruido de la conversación que habían tenido ellas dos hizo que se despertara de su descanso. «Miesa, necesito arreglarte las uñas y también cepillarte el cabello». Por el otro lado, después de haber terminado su entrenamiento, Eirik le preguntó al mayordomo dónde se encontraba su esposa, lo cual hizo sentir una agradable pero desconcertante sorpresa, pues el mayordomo le había comentado que se encontraba con su madre y había pasado toda la mañana con ella. «Ya veo», dijo Eirik, mientras iba dirigiéndose a la habitación de su madre, cuando de pronto escuchó un grito que provenía de Edil y resonaba por aquel pasillo. «Señora, por favor, deme eso. Yo le cortaré las uñas de los pies». Pero Taliesa aseguró que lo tenía todo bajo control, ya que Miesa podría sorprenderse si cambiaban de lugar repentinamente. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Eirik, entrando al cuarto súbitamente, pensando que algún accidente entre ellas había sucedido, así que solo pudo pensar en lo peor. Pero una vez entrando ahí, los sentidos de alerta de Eirik se detuvieron. Más bien, su cuerpo se invadió de una gran sorpresa. ¿Qué era lo que acababa de ver? En aquella larga entrada vio a una mujer que por un momento sintió desconocer. En las piernas de su madre se encontraban los pies de Miesa. «Oh, Eirik, ¿qué haces aquí?». «Yo estaba a punto de cortarle las uñas a Miesa. Parece que incluso al caminar se siente incómoda». Por supuesto, era comprensible la conmoción que había sentido Eirik, pues que su madre mostrara este tipo de cuidados hacia alguien era muy extraño. Normalmente ella podía mostrar un ligero sentimiento de simpatía, pero no había manera de verla esforzándose en tocarle los pies a otra persona de esa manera. Incluso con su propio hijo siempre había sido fríamente racional. Pero ahora mismo la expresión
tan adorable que mostraba su madre hacia Miesa era algo imposible de creer, pues la única excepción para su madre de Eric era la expresión que solía poner cuando su hermana menor Rosie estaba viva. Quizás se proyectaba en ella como si fuera la pequeña Rosie. Eric se ofreció a hacerlo, pero Taliesa repitió que ella podía hacerlo. Aún así, Eric insistió mientras arrebataba gentilmente de entre las manos de Taliesa las tijeras. Entre sus pensamientos, se preguntaba si era adecuado dejar a su madre hacer esto. Lo que le preocupaba tanto a Eric es esas últimas imágenes que seguían surgiendo en su cabeza de cómo había sido el comportamiento de su madre en los últimos días de Rosie. Pero, ¿sería correcto intervenir? Se seguía preguntando con cierta duda. Afortunadamente está tranquila, dijo Taliesa, al mismo tiempo que Miesa se había percatado que el tacto de las manos era diferente. El aire que inundaba la habitación se había cambiado por una tensa, y Edil se había dado cuenta de que la cara de Miesa se había transformado por una cara de disgusto y enojo. Y antes de que estallara la princesa, miró rápidamente alrededor y con una agilidad descomunal le metió una galleta en su boca que había tomado de la mesa, cumpliendo con éxito su misión. Pero eso había dejado atónitos a Taliesa y Eric, preguntando la razón de su acto. Así que Edil explicó que parecía que a la princesa le gustaban los dulces y la mantenían tranquila cada vez que se los comía, así que lo utilizó como un recurso antes de su desconformidad al cambiar de persona la hiciera estallar. ¿Es eso cierto, madre? Pero su madre estaba más interesada en Miesa. ¿Cómo puede comer Miesa con la boca así fruncida?, se preguntaba Taliesa. Mira cómo come. Claro que me alegra ver que le gusten los dulces. Es bueno ver que come bien, decía la madre de Eric con una sonrisa. Llegada la noche, Eric estaba dándole de comer a Miesa mientras iba explicándole cómo comer adecuadamente, al mismo tiempo que estaba perdido entre sus pensamientos. No tenía sentido, se preguntaba Eric, ¿qué había visto su madre en la princesa que le había hecho pensar en Rosie? Lo único que él veía parecido entre ellas dos era el mismo color de ojos. Aún así, era extraño, ya que su primo Emberic tenía el mismo color de ojos. Entonces, ¿por qué a su primo nunca le había dado un trato especial? Justamente en ese momento había llegado el mayordomo avisando que las codornices ya estaban listas. Era curioso el comportamiento de Miesa, ya que usualmente hacía desastre durante las cenas, pero ahora cuando estaban solos se comportaba muy dócil. Pero unos suaves gemidos interrumpieron el pensamiento de Eric. ¿Qué sucede? ¿Acaso te sientes mal?, preguntaba Eric, un tanto preocupado. Y con su pequeño cuerpo temblando, logró levantar sus brazos señalando el plato donde contenían las codornices, así que se apresuró a retirar el plato que estaba visible a los ojos de Miesa. Claramente, las doncellas no habían dicho que no le disgustaba ningún platillo. Mientras la noche se desvanecía entre más preguntas que respuestas. Ya era el siguiente día y la princesa, como de costumbre, se encontraba en el cuarto de servicio donde cada mañana las mucamas se reunían para empezar sus labores. No era extraño que Miesa le gustara acostarse en el suelo y jugar con un estambre, pero para las sirvientas siempre era una constante lucha el levantarla de ahí, ya que su sentido de protección hacia ella era tiernamente grande. «Señorita, el suelo está frío, súbase aquí». «No parece que tenga intención de moverse», dijo una de ellas. Así que una de las jóvenes se ofreció a moverla de ahí, rodándola como aquel estambre que Miesa sujetaba entre manos. Le explicaba que el suelo frío la haría enfermarse y al menos una de las mantas suaves evitaría darle un resfriado. La joven que hablaba con ella con tanta naturalidad hizo que las sirvientas que se encontraban del otro lado murmuraban acerca de lo triste que era que probablemente no entendiera nada. Pero otra de ellas refutó esa idea, ya que probablemente sí podía comprender un poco, pues algunas veces oían a Eric hablar con ella todo el tiempo.
Incluso era tratada tan amablemente, tanto que sus pies nunca tocaban el suelo, refiriéndose a que Eric siempre procuraba mantenerla entre sus brazos. Pero la conversación fue cambiando ligeramente hacia Eric. ¿No creen que es demasiado raro?, comentaba una de ellas. Alguien que usualmente nunca muestra interés en las mujeres, ahora muestra mucha atención por alguien así. ¿No será que el joven Eric es el tipo de personas que tiene ese tipo de gustos extraños para el sexo opuesto? ¿De qué estás hablando?, exclamó una de ellas. ¿Qué es lo extraño? ¿Acaso no es bueno que la relación de pareja no sea buena? Y palabras cortantes dijo la otra. Bueno, no quise decir eso. Si no quieres que te corran, ten cuidado con lo que dices. Las paredes tienen oídos. Entonces, una nube incómoda flotó en el aire. Pero esa nube se esfumó rápidamente cuando una de ellas comentó sobre el tipo de ropa que vestía Miesa, ya que siempre usaba la misma con un estilo muy simple, y era una lástima ya que evidentemente se podía percibir la belleza deslumbrante que tenía. Ciertamente, una de las razones era porque cada vez que comía se ensuciaba, así que usualmente tenían que estarla cambiando. Entonces, una de las jóvenes dio la idea de coserle un babero bonito y grande, lo que hizo que las que estaban alrededor les pareciera una excelente idea, mientras murmuraban emocionadas que podían hacerle bellos encajes para darle un toque hermoso. Mientras que por el otro lado, un sentimiento incómodo fue presenciado por las otras. Por el otro lado, Eric se encontraba fuera en el campo de entrenamiento, como usualmente pasaba sus días, pero ese día en especial se encontraba parado contemplando el despejado cielo azul, y, después de un largo entrenamiento, dio por finalizada la clase agradeciéndoles a todos por el arduo trabajo que habían tenido. Mientras se dirigía a la mansión, una nube de pensamientos se llenaron en la cabeza de Eric. Sus preocupaciones provenían desde ayer, cuando sucedió el accidente con la codorniz. Esta situación lo había hecho recordar varias escenas, como la primera vez que había llegado aquí, cuando habían cometido la atrocidad de sedarla, y rápidamente otro pensamiento rompió abruptamente el anterior recuerdo. Ella por lo menos habrá desayunado. Pero todas esas preocupaciones se desvanecieron cuando al visitar al mayordomo para preguntar por su esposa, él había mencionado la larga aventura que había tenido durante la mañana. Y aparentemente Miesa se había caído al arroyo que se encontraba en el jardín, y después de eso había tomado una ducha, almorzó, tomó una siesta y ahora se encontraba con las sirvientas en el cuarto. Esto fue un tanto inesperado para Eric. ¿Se había caído dónde? Oh, parece que se cayó mientras observaba los peces del arroyo de camino a la capilla con la señora de la casa, esclareciendo la pregunta que había hecho Eric. Al escuchar que había estado con su madre, hizo tranquilizar a Eric, ya que sabía que al estar al cuidado de su madre, ella se encontraría en buenas manos. Dejando escapar un suspiro de alivio, parece que se ha mantenido ocupada todo el día. Y mientras se dirigía hacia la habitación de las mucamas, otra noticia le dejó saber el mayordomo. Parece que la señorita no le gustó para nada la capilla. Bueno, no era de extrañar que no le gustara. Probablemente para su esposa estar sentada ahí por mucho tiempo podía ser muy aburrido. Pero era extraño, le había dado a entender el mayordomo, ya que al principio Miesa había seguido obedientemente a la madre de Eric, pero una vez llegando ahí, curiosamente empezó a quejarse, así que sin más remedio tuvo que dejarla con las criadas hasta que terminara el servicio. Eric realmente no le había dado mucha importancia, pues debido a la condición en la que se encontraba su esposa, era normal que no le gustara. Quizás se lo hubiera pasado mejor si hubiera tenido galletas como ayer. Se decía Eric entre pensamientos, y una idea le surgió en su cabeza. Entonces dejó saber al mayordomo que de ahora en adelante todos los días se asegurara de colocar bocadillos en el escritorio de su habitación. Sí, señor.